Hola, en este video vamos a exponer las relaciones trigonométricas fundamentales y la simplificación de expresiones trigonométricas. Primero que todo vamos a hablar sobre tres tipos de relaciones trigonométricas fundamentales. Las primeras las llamamos identidades recíprocas y son las siguientes. El seno de un ángulo alfa es igual a 1 entre la cosecante de ese ángulo. El coseno de alfa es igual a 1 entre la secante de alfa. Y la tangente de alfa es igual a 1 entre la cotangente. Luego tenemos las identidades de cociente. Esto es que la tangente de un ángulo alfa es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Por su parte, la cotangente es igual al coseno entre el seno del ángulo. Y luego tenemos las identidades pitagóricas. El seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. La secante al cuadrado de alfa es igual a 1 más la tangente al cuadrado de alfa. Y la cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. Veamos un poco por qué se dan estas relaciones. Esta es una de las relaciones que mencionamos. El seno de alfa es igual a 1 entre la cosecante de alfa. Entonces, si tenemos un triángulo rectángulo, y aquí está el ángulo alfa, el cateto opuesto es B y la hipotenusa es C, entonces sabemos que el seno sería igual a B sobre C, y por su parte la cosecante sería igual a C sobre B. Por lo tanto, si tomamos esta relación trigonométrica, tendríamos entonces 1 entre la cosecante, sería 1 entre C entre B. Por lo tanto, aplicando extremos por extremos y medios por medios, esto nos va a dar lo mismo que B sobre C. O sea que el seno de alfa, que es lo que teníamos a la izquierda, B entre C es igual al seno de alfa, entonces hemos comprobado esa igualdad. Veamos esta otra, la tangente de alfa. Dijimos que era el seno entre el coseno. Entonces tenemos lo mismo. Si aquí está el ángulo alfa, entonces el seno sería B entre C y el coseno sería A entre C. La tangente va a ser entonces B entre A, el cateto opuesto entre la adyacente. Tomando entonces la relación trigonométrica, tendríamos entonces que la tangente del ángulo va a ser igual al seno, que es B entre C, entre el coseno, que es A entre C. Desarrollando esto, aplicando los extremos por los extremos y los medios por los medios, nos va a quedar B por C entre A por C. Aquí se cancela la C con la C y esto nos queda B entre A. Y B entre A es la tangente. Así es que entonces obtenemos que el seno entre el coseno nos ha dado igual a la tangente del ángulo. Veamos esta otra, secante al cuadrado es igual a 1 más la tangente al cuadrado. Sabemos por la otra relación que la tangente es igual al seno entre el coseno. Entonces podríamos decir que la secante al cuadrado es igual a 1 más el seno al cuadrado entre el coseno al cuadrado. Entonces ahora, si sacamos un denominador común que sería el coseno, entonces vamos a tener coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Por la otra relación trigonométrica sabemos que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Así es que esto sería 1 entre el coseno al cuadrado. Coseno es igual a 1 entre la secante. Quiere decir entonces que esto es la secante al cuadrado. Observemos cómo hemos transformado 1 más la tangente al cuadrado en secante al cuadrado. Ahora, estas relaciones son útiles para diferentes cosas. Entre ellas está la simplificación de expresiones trigonométricas. Por ejemplo, esta expresión tangente al cuadrado de alfa por cotangente de alfa más por coseno de alfa, la podemos convertir en otra más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar primero de expresarlo todo en términos de senos y cosenos. Entonces, por ejemplo, la tangente la podemos convertir en el seno entre el coseno. Entonces aquí tendríamos, era tangente al cuadrado, sería seno entre el coseno al cuadrado. Luego la cotangente la podemos convertir en coseno entre seno.
Entonces quiere decir que tendríamos ahora lo anterior por coseno entre seno. Y el coseno lo dejamos así. Ahora entonces empezamos a desarrollar esto. Aquí tendríamos seno al cuadrado entre coseno al cuadrado por coseno sobre seno por coseno. Y entonces ahora podemos cancelar acá el cuadrado entre el seno. Nos queda solo seno. Simplificamos también los cosenos. Estos se van a cancelar todos, porque en la parte de arriba, en el numerador, tendríamos coseno por coseno, que es coseno al cuadrado, entre el coseno al cuadrado del denominador, y quiere decir que esto nos ha quedado únicamente seno de alfa. O sea, toda la expresión inicial, tangente al cuadrado de alfa por cotangente de alfa por coseno de alfa, se convierte en el seno de alfa. Veamos esta otra, coseno más seno por tangente, todo entre seno por secante. Empecemos entonces a convertir todo esto. Al principio tenemos coseno y seno, los vamos a dejar así, pero la tangente la podemos convertir en seno por coseno. Entonces quiere decir que tendríamos coseno más seno por seno entre coseno. Ahora la secante la podemos convertir en 1 sobre el coseno. Entonces quiere decir que tendríamos ahora coseno más seno por seno entre coseno y en el denominador seno por 1 sobre el coseno. Vamos a desarrollar esto un poquito. En el numerador, en la parte derecha, entonces tenemos seno por seno, que es seno al cuadrado. Y entonces ahora vamos a trabajar en este numerador sacando un común denominador. Tendríamos coseno entre 1 coseno, coseno al cuadrado, más seno al cuadrado. Tenemos una relación trigonométrica que nos dice que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado dan 1. Entonces quiere decir que aquí tendríamos 1 entre el coseno y todo entre seno por coseno. Aplicamos extremos por extremos y medios por medios. Esto nos quedaría entonces coseno entre seno por coseno. Aquí cancelamos los cosenos y esto sería 1 entre el seno y 1 entre el seno. Esto es la cosecante. Así es que toda esta expresión la convertimos únicamente en cosecante de alfa. Veamos esta otra. Tenemos 1 menos seno por 1 más seno entre 1 menos coseno por 1 más coseno. Así que aquí podemos aplicar la propiedad distributiva, multiplicar 1 por 1, que es 1, 1 por seno, que es seno, luego menos seno por 1, que es menos seno, y menos seno por seno, que sería menos seno al cuadrado. También aquí pudimos haber aplicado simplemente la fórmula notable, aquella de la diferencia de cuadrados. Luego tenemos 1 por 1, que es 1, 1 por coseno, que es coseno, después menos coseno por 1, que es menos coseno, y menos coseno por coseno, menos coseno al cuadrado. Ahora empezamos a sumar en el numerador, seno menos seno, se cancelan y nos queda menos seno al cuadrado, 1 menos seno al cuadrado, y en el denominador es similar, 1, se cancelan los cosenos, 1 menos coseno al cuadrado. Conocemos esto, seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Si aquí despejamos el seno al cuadrado, nos queda 1 menos coseno, así es que quiere decir que en el numerador tenemos 1 menos seno al cuadrado. Podemos sustituir entonces el denominador, que es 1 menos coseno, sustituirlo por el seno al cuadrado. Esto lo podemos separar en dos fracciones, 1 entre seno al cuadrado menos seno al cuadrado entre seno al cuadrado. De acá sabemos que en esta segunda fracción se cancela todo y nos queda un 1. Y conocemos que la cosecante es 1 entre el seno, así es que esto sería cosecante al cuadrado menos 1. Conocemos esta otra relación, que cosecante al cuadrado es 1 más la cotangente al cuadrado. Y si despejamos entonces la cotangente, nos dice que esto es el coseno al cuadrado menos 1, que es lo que tenemos en la expresión coseno al cuadrado menos 1. O sea que esto lo podemos dejar expresado únicamente como cotangente al cuadrado. Veamos este quinto ejemplo. Tangente de x más cotangente de x. Entonces sustituimos la tangente por seno entre coseno. La cotangente por su parte la sustituimos por coseno entre seno. Sacamos un denominador común.
Coseno seno entre coseno por el numerador, que es seno, nos da seno al cuadrado. Coseno seno entre seno por coseno nos da coseno al cuadrado. En el numerador tenemos entonces seno al cuadrado más coseno al cuadrado, y esto es 1. Esto sería 1 entre el coseno por 1 entre el seno. 1 entre el coseno es lo mismo que secante, y 1 entre el seno es lo mismo que la cosecante. Así es que entonces lo hemos convertido en esta multiplicación. Muchas gracias. Si este video le ha sido útil, dele me gusta. Le invitamos a visitar nuestra página auladeeconomia.com, a visitar nuestro canal de YouTube y suscribirse, y el Facebook de Aula de Economía. Muchas gracias.